Ahora sí. Bueno, entonces, después de explicar lo que vamos a hacer durante todo este momento, vamos a proceder. Habíamos quedado en que debían haber leído del Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículos del 1 al 14. Si no lo ha hecho todavía, le invito a que lo haga, por favor, que ojalá que la lectura la haga en una Biblia católica, ¿sí? Puede, aunque sea, si es que le posibilita, por cuestiones de tecnología, si le posibilita a usted abrir ahí mismo, ¿no? Mientras está conectado y tener a la mano esa parte de la Biblia, pues puede hacerlo. Si no, en físico, que esta puede ser mejor. Y si en físico no tiene más que la Biblia de Reina Valera, ¿no? El protestante, pues no hay problema. Si tiene una de Testigos de Jehová, es así, ¿no? Sí, porque es así. Le cambian todo a su acomodo y es así, es otra cosa distinta. Entonces, ¿sí? ¿Alguien iba a decir algo? Profe, disculpe, yo. Sí, ¿Puede poner el versículo en el chat, por favor? sí. Ya, Ya le pongo en el gracias. chat, ya no hay problema. Ok, no hay problema, Ana María. Ya lo pongo. ¿Sí? Juan 1. Listo. A ver. Ahí está, ya. Juan 1, capítulo 1, del 1 al 14, el Evangelio de San Juan. ¿Sí? Ya, profe, gracias. Sí, no es muy extenso, así que sí se puede leerlo rapidito, ¿ya? Y quédense con... Listo, ya leímos, Elian. Gracias. Quédense con alguna cosa, subrayen, pongan alguna anotación. Y mientras van terminando, respecto de lo que les voy a pedir que comenten, ¿no? Coloquen por el chat, por favor, la palabra yo, para que en ese orden les vamos nombrando para que puedan participar, ¿de acuerdo? ¿Sí? Colóquenla ahí. ¿Sí? Ok, profe, una pregunta solo para saber si te entendí bien. Entonces nos leemos este versículo y luego Los ponemos la palabra yo versículos. para participar, ¿verdad? Ajá, sí, Ok, gracias. sí, Martín. Gracias por la aclaración, que siempre es pertinente. Si tienen alguna pregunta de lo que van a comentar, es bueno que le escriban para que no se olviden, ¿ya? A veces se pasa eso. Sobre todo me gustaría que participen aquellos que no lo han hecho últimamente, ¿de acuerdo? Mientras leen, por cierto, espero, creo que ya les podré hacer llegar hasta el día sábado, exagerando, creo yo, el domingo, pero vamos a ver sus calificaciones y voy a enviarles un correo a sus papitos, a aquellos que no hayan entregado alguna tarea, algún aspecto, excepto lo del cuento solo será informativo. Voy a subirles las notas como se las subí la vez anterior por el Excel para que todos las vean, ¿sí? Y si tienen algún pendiente, por esta vez voy a darles la opción de que hagan algo por lo menos por la mitad de la nota, ¿de acuerdo? Y así, excepto el cuento. Y así, si sacan 5 sobre 5, pues pueden usar incluso hasta 2 comodines y ya tendrían un 7, ¿cierto? Entonces tengan pendientes esas cosas, por favor, ¿sí? O sea, y que les va a tocar entregarlas cuando regrese, ¿no? No antes, ¿de acuerdo? ¿Ya? Pero eso ya será solamente por aquellos que no han trabajado durante este periodo o se les ha olvidado algo. Bueno, les anticipo, ¿de acuerdo? ¿Ya? Que lo tengan presente.
vayan colocando el emoji con la manito con el dedito arriba, los que ya hayan terminado la lectura, por favor. Ayudémonos con eso para... Sí. A ver, ya voy. Camila Alvear. Diego Martínez. Sí. Bien. Valencia. Quispe. Sí, por favor, coloquen el emoji de con la manito del dedito arriba si ya terminaron de leer ya. Por favor. Ok, gracias, gracias. Muy bien. Gracias. Eva Mario, Fabiana, Diana, Thais, Ana, Isaac. Muy bien. Daniela, Briana, los que los alcancé a ver ya sigo viendo. Daniela, muy bien. Gracias, Rafael. Martín. Muy bien, ya estamos para empezar. Profe, ¿puede leer su chat, por favor? Creo que sí puedo leerlo, ya voy a ver. Sí, claro. A ver, hay que leer leerlo un ratito y luego puedes volarte, ¿ya? Y Juan, capítulo 1, versículos del 1 al 14, y vamos a hacer unos comentarios sobre eso, ¿ya? Preguntas muy, muy generales, de apreciación personal, pero sí, con criterio nada más. Solo eso, ¿sí? Bueno, a ver, estamos en el... Listo. Muy bien. Ay, ya, muy bien. Vamos entonces a pasar a hacer los comentarios ahorita, ¿sí? De lo que se les había pedido. Y si avanzamos ya un poquito más, también tengan presente en qué es el Adviento, para que también vamos a comentar algo para ir ingresando al proceso ya del fondo del conocimiento al que vamos a comentar, ¿ya?
Bueno, a ver, vamos a empezar entonces. Ahora puedo verles, pero despuesito ya nos ayudamos luego con la mención de quienes van a participar, ¿ya? Bueno, entonces la pregunta es muy sencillita, ¿no? Como decíamos, ¿qué versículo o versículos le llamaron la atención y cuál es el motivo por el que le llamó la atención? Y si tiene alguna pregunta respecto de esa parte de la lectura que usted está comentando, ¿ya? Entonces, empezamos con Camila Alvear, ¿no? ¿Qué nos cuentas acerca de eso? Ya. Según lo que yo leí, decía que en el principio el verbo era Dios, o sea que todo el verbo era Dios y que todas las cosas fueron hechas por él y que por él ya no hay luz, ya no hay tinieblas, sino luz y todo eso. Y a mí me impactó mucho porque, o sea, creo que no nos hemos dado cuenta lo suficiente de que muchas cosas que tenemos son gracias a él. Por ejemplo, si es que él no hubiera creado la luz, seguiríamos en las tinieblas. E incluso si es que, ¿cómo le explico, profe? Si es que él no hubiera creado los animales, no tendríamos derivados de ellos, etcétera. Y también dice que él es testimonio de la luz, porque él es quien nos, o sea, quien ilumina nuestro camino para llegar A él mismo, sí. Ok, gracias Camila. ¿Ya? Gracias Camila. ¿Alguna pregunta de eso que has leído? Si alguien tiene alguna réplica o algo que añadir respecto de lo que algún compañero suyo haya dicho, cuando le toque el turno, ¿sí? Simplemente lo hace, ¿de acuerdo? Pero escribe en su cuaderno alguna cosa, lo que sea, o de las aclaraciones o preguntas que se puedan hacer, ¿ya? No se queden con eso en la cabeza, sino escríbanlas, que es más fácil. Bueno, gracias. Seguimos con Santiago Martínez. El versículo que más me quedó fue el versículo 9 que decía, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Lo que me dice que Dios nos da luz y nosotros elegimos seguirla o no. Ya, sí, más abajito nos hace esa aclaración, ¿no? Decidimos seguirla o no, ¿ya? A veces, si es que está la luz apagada en el cuarto y no se ve nada, ¿qué es lo que hacemos? ¿Qué es lo que hacemos? ¿Mm? La prendemos para poder ver todo lo que hay en el Ya, cuarto. imagínate qué nos está diciendo Dios entonces con eso, Santiago, que vino la luz, ¿cierto? Que al principio los humanos no podían entender bien las cosas y que Dios nos dio ese entendimiento para poder comprender mejor al mundo. Ujú. Gracias, Santiago, ¿no? Que entonces estamos en un mundo de tinieblas. Viene la luz y digamos por así, por aceptarlo, es como el interruptor, por decir algo, ¿no? Y no le hacemos el clic, ¿no? Imagínate cómo estamos caminando, es nuestra decisión, ¿no? Gracias, Santiago. Bueno, en el orden en el que sigue, Martín Landazuri. Bueno, a mí me llamaron la atención los versículos 6 y 7 cuando se menciona que hubo un testigo de la luz que fue Juan y me llamó la atención porque yo no sabía que había un testigo humano de algo tan importante. Y tenía una pregunta que es, ¿qué evento Juan, no, de qué evento fue Juan testigo? Ya, bueno, eh, él es, digamos que el profeta final, ¿no? Pero es más testigo porque está evidenciando algo muy particular y hace referencia a la venida de Jesucristo, su primera venida, ¿sí? Él, él recibe una gracia muy especial, ¿no? Y se convierte en testigo del Cordero de Dios y anuncia a todos, como dice ahí más adelante, que Él va a venir y les pide la conversión y todas esas cosas, ¿no? El arrepentimiento. Entonces, de eso es el testigo, ¿sí?
todo bautizado inclusive tiene en ese sentido el hecho de ser testigo, ¿no? Porque es, como el bautizo es sacerdote, profeta y rey, ¿no? Acuérdense, eso habrán visto con María del Carmen. Entonces, ese es el punto, es el testimonio que él da, ¿no? Gracias. Sí, ¿te parece bien la aclaración? Nos seguimos. Bueno. Stephanie. A mí me llamó la atención el versículo 1 y el 6 porque hay como una pequeña comparación que dice en el principio Dios era todo, era verbo, era todo lo que había en este mundo y era el creador de todo, pero luego llegó su testigo Juan y él como quiso llevar su palabra para que los humanos también podamos conocer más sobre él y que podamos ver que él es luz para que nos guíe en el mundo. Ya. Ok, muchas gracias. Tú acabas de leer, Stephanie, en tu Biblia tienes la palabra verbo, ¿no? Cuando todo comenzó ya existía el verbo, ya que es el verbo, estaba con Dios y era Dios, ¿ya? Ok. Sí. Ok, esa es tu traducción. Cuando alguien de los que van a seguir participando tenga otra traducción distinta, nos avisa, ¿ya? ¿De acuerdo? Si son cosas, las dos que acabas de comparar, eso nos da a entender que no podemos sacar por un lado un versículo y por otro lado, sino que los vemos complementarios, ¿no? Acuérdense eso de no hay mejor pretexto para no entender el texto que sacarlo de contexto, ¿no? Eso es súper importante, súper importante. No se vayan a olvidar de eso. No porque lo hayamos mencionado aquí en Humanístico, sino porque eso es parte del proceso que ustedes necesitan darse cuenta, ¿sí? ¿Ya? Para saber de qué están hablando. ¿Bien? Bueno, gracias, Stephanie. Le toca Martín Rosero. Bueno, pues yo aquí estaba viendo y por ejemplo, en el primer versículo, creo que así se lo llama, dice en el principio era la palabra y la palabra estaba ante Dios y la palabra era Dios, pues y me puse a investigar esto, a qué se refería, ¿verdad? Esto de palabra, porque también hay otros lugares en los que en vez de palabra le pone como verbo, ¿verdad? Y pues investigué y me di cuenta de que Juan se refiere a Jesucristo, ¿verdad? Como el verbo, como la palabra. Juan se refiere a Jesucristo así y pues eh, viene del logos, que traducido al español sería, bueno, verbo o palabra, ¿verdad? Y pues este término logos, me refiero, se lo utilizaba bastante en la filosofía griega para referirse a la palabra escrita, a la palabra oral o a la palabra que solamente estaba en la mente, ¿verdad? Entonces, básicamente, Dios era todo, a eso se refiere, que Dios era todo. Y la palabra era Dios, aquí hay algo también bastante importante, es que dice que la palabra era Dios, no que la palabra, no que Dios llegó a ser la palabra, ¿sabes? O sea, Dios siempre fue la palabra. Entonces, pues eso, pues no sé, en el versículo 3 dice, por ella se hizo todo y nada llegó a ser sin ella lo que fue hecho. Bueno, aquí está un poco mal explicado, pero mal redactado, supongo, pero en otro ya sí lo encontré bien. Entonces, a lo que se refiere esto es a que, pues, por ejemplo, no sé, que por Dios se hizo todo y nada puede llegar a ser sin Dios. Entonces, sin Dios nada existe porque Dios creó todo, ¿verdad? Y Dios es el centro de todo. Y pues, no sé, podría seguir diciendo de otros versículos, pero creo que eso sería ya pasar demasiado tiempo. Entonces, Gracias, Martín. Gracias. Gracias por mencionar toda la traducción y aquí unas aclaraciones y un ofrecimiento. Que no me vaya a olvidar, por favor, porque les va a servir para el bachillerato esto que les voy a ofrecer ahora para darles que lo tengan, ¿sí? Como una síntesis. Pero no ahora, ¿no? Lo haremos en el segundo trimestre, Dios mediante. Primero, sí lo que has mencionado, la traducción de logos a palabra y a verbo, ¿sí? Pero más precisamente, para hacer una precisión mucho más específica y darle un contenido mucho más amplio, la palabra logos se puede traducir, que parece mucho mejor, como el sentido, ¿sí? Entonces ahí se ubica el sentido de la vida y ahí se hace una reflexión mucho más profunda, ¿ya?
Por ejemplo, a veces la palabra biología la traducen etimológicamente, dicen tratado de la vida, o sea, logos tratado, ¿no? A mí se me suelen subir las cejas y se me van al otro lado, a la nuca cuando escucho eso. Pero son procesos de la traducción, ¿no? Pero les sugiero que más bien tengan esta traducción que es el sentido, ¿sí? El sentido de, ¿cierto? Específicamente de la vida en este caso. Y luego también una cuestión muy anecdótica, pero que es real, ¿no? Si alguno de ustedes tiene tal vez a la mano por ahí no, para que no se levante, pero alguno tiene una Biblia de los testigos de Jehová por ahí, ¿no? Bueno, no importa, no importa. A ver, voy a ver por ahí. Aquí en la mano no. No, bueno. No importa, gracias. Sí. Bueno, por favor, los que sí pueden encender las cámaras, no se olviden. Si estoy girando y moviendo. Profe, A ver, profe, sí, solamente una cosa. Antes de que sigamos, nada más quería te escucho. decir que si no estoy mal, esto, o sea, la lectura que acabamos de hacer ahora también se la mencionó obviamente de una manera distinta, pero se lo mencionó lo mismo en la anterior misa dominical. O al menos eso fue lo que escuché, entonces, eso. Sí, ya vamos a ir a todo eso. Sí, gracias. Sí. El H está puesta a la raíz del árbol. Bueno, pero ya vamos a mencionarlo, ¿sí? Gracias por comentarlo, Martín. Pero antes de eso, entonces, ¿cómo se distinguen a veces estas ediciones de Testigos de Jehová, si ustedes no se dan cuenta? En esta traducción se dice cuando todo comenzó y existía la palabra, y aquel que es la palabra estaba con Dios y era Dios y todo fue hecho por él y nada fue hecho sin él. Bueno, cuando se hace mención a Jesús con esa palabra, ¿no? Los testigos de Jehová la escriben con minúscula. Es curiosísimo, ahí, ¿no? En su redacción, porque no reconocen la divinidad de Jesús. Eso como una cuestión anecdótica, pero histórica, ¿no? Porque es un dato histórico, está ahí en la Biblia que ellos manejan, que tiene una traducción súper libre y dejemos eso ahí, ¿no? Lo otro, Profe, ¿quién le puso el nombre de Jehová a Dios? es un error gramatical, ¿sí? Es que bien, es un error gramatical, como no se escribían las vocales, ¿no? Entonces se produjo ese error gramatical, ¿ya? Pero en realidad es Yahvé, ¿de acuerdo? Algún momentito entraremos un poquito más a detallar esto y a observar, pero básicamente es eso, ¿ya? Bueno. Entonces, podemos distinguir esto. No hay un cantante a mí que no me gusta para nada, pero ni un poquito. A mi esposa, en cambio, le encanta, pero no por eso me voy a pelear, ¿no es cierto? Es Ricardo Arjona, ¿ya? A mí no me agrada ni un poquito. Yo incluso, en vez de decir Arjona, digo molestona u otra cosa, ¿ya? Pero no me gusta. ¿Por qué? Bueno, él tiene una canción que se llama Dios es verbo no sustantivo, ¿no? Probablemente la habrá escuchado alguno de ustedes. Pero dentro de estos procesos, por ejemplo, solo esa canción ya es un error teológico, solo el título, ¿no? Porque no se entiende. Aunque él da una explicación en su canción y trata de mostrarlo. Pero, y aparte de eso, hay una pregunta que le hicieron a él. Le dicen, oiga, si Dios se ha equivocado alguna vez. Dice, claro, se equivoca siempre. Dice, por ejemplo, Dios no sabe matemáticas, dice, porque distribuyó la riqueza muy mal, ¿no? Y entonces, ya las cejas ya no se me ponen en la nuca, sino que se dan 20 vueltas. Y claro, eso es un desconocimiento, ¿no? Del contexto y claro, él tiene muchos seguidores y ese es el problema, que es una persona pública y habla de eso y la gente probablemente si no investiga o se queda con eso porque canta bonito y les gustan las canciones, se quedan con esas ideas, ¿no? Pero solo por aclarar el paréntesis, ya que estaba esperando justo y lo mencionó Martín Rosero, lo mencionó, entonces hay que tener en cuenta que Dios sí es verbo y sustantivo. La palabra es un sustantivo literal, ¿no? Y la palabra tiene poder. Y con esto voy a acabar. Dos cosas. Una, ustedes cogen el Génesis y dicen, Dios dijo hágase la luz y la luz fue hecha. Eso es el poder de la palabra, ¿no? Y eso es la invitación a ustedes para que tengan mucho cuidado con lo que le decimos a los demás, le dicen a los demás, porque la palabra tiene poder. Es muy fuerte, ¿sí? Si usted maldice, broma o no broma, lo que sea, tenga mucho cuidado. La palabra tiene poder. Y eso va calando dentro del alma de la persona. Hay algunos que me disculpan si a alguno le molesta esto, pero
Hay algunos que cuando se saludan por las mañanas en el colegio, cuando estamos en la presencial, o si se saludan incluso virtualmente, no se dicen hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? ¿No? Sino que utilizan algunos improperios y epítetos y algunas flores, entre comillas, ¿no? ¿Cómo te va, hijo de tal y cual? Hola, bien, yo. Dice uno, a ver, ¿qué está pasando ahí, no? ¿Sí? O sea, primero se saludan buenos y luego se maltratan, ¿no? Pero algunos suelen decir, no, pero sí es parte normal de esta generación. Es porque eso se ha ido calando dentro de la persona y lo ha asumido como algo común, como algo normal, perdón, y más bien puede ser común, ¿no? Tengamos mucho cuidado con eso. La palabra tiene poder y nos va haciendo a nosotros y lo que le decimos al otro le va configurando, ¿eh? Da mucho cuidado con eso. Y lo otro es que el próximo quimestre quiero ofrecerles, es una síntesis del proceso del lenguaje. Es una cosa muy pequeñita, pero es una síntesis bien elaborada. El rector anterior del colegio nos dio una clase al respecto. De eso elaboré una síntesis y le añadí algo pequeñito. Y les va a servir muchísimo en el bachillerato. Créanme que les va a servir mucho. Así que si no llegamos a ver esto, es una síntesis del proceso del lenguaje en un cuadro. Un cuadro, ni media página abarca, pero les va a servir mucho. Y si no llego a preparar, si no vemos la necesidad, o sea, no, más bien el momento para darles esa clase, avísenme, porque si quiero compartirles. Yo conozco el bachillerato y sé que les va a servir. Sé que lo van a necesitar. ¿Ya? Así que no se vayan a olvidar de eso, ¿no? Bueno, sigamos por favor con un comentario, ¿no? Entonces nos quedamos con logos, la traducción, está el evangelio, algunos evangelios, bueno, los evangelios están escritos en griego, ¿no? Entonces, ese es el sentido. Bueno, logos, el sentido de, ¿no? Ya, de la vida. Bueno. Seguimos con, a ver, espérate, yo había puesto aquí, ya. Seguimos con Ana Victoria. Ya. A mí los versículos que me llamaron la atención fueron el 11 y el 12, que dice, vino a los de su propio pueblo y hasta ellos lo rechazaron, pero a todos los que creyeron en él y lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Y yo interpreto que Jesús, obviamente él decía que era el Hijo de Dios. Entonces había muchas personas que decían que eso no era verdad, que él era un farsante y no creyeron en él. Y simplemente lo hicieron o lo insultaron y gracias a eso terminó crucificado. Pero habían personas que sí creyeron en él, que sí estaban con él y yo interpreto que aquí en la Biblia dice que todos los que creyeron en Jesús y todos los que alabaron a Jesús y estuvieron con él hasta en sus peores momentos, tuvieron el derecho de ser hijos de Dios. Ya. Has tocado un tema que lo vamos a ver luego en las diapositivas. Gracias. Gracias. Y eso de hijos de Dios hoy se ha vuelto una polémica en estos últimos años, ¿sí? Aunque no parezca, no, como hijo de Dios ha vuelto una polémica. Sí, sí. Y no me refiero a que te persigan, bueno, aunque sí lo hacen por ser hijo de Dios, sino por otros motivos que ya los veremos, ¿de acuerdo? ¿Sí? Y fíjense lo que dice ahí, nos ha dado, puede decirse como el don, la gracia, ¿no?, de ser hijos de Dios. Ustedes han visto esas películas en las que hay personas que dicen, ay, es que se va a casar con tal otro porque la herencia que le puede dejar es muy buena, o se divorcian y le deja dinero y todas esas cosas. Dice, quiere el dinero, lo que posee la otra persona, pero para eso tiene que relacionarse de alguna manera. Imagínense, ¿no?, ser hijo de Dios, eso quiere decir que usted es heredero del universo, ¿no? A veces se contentan con dinero en el banco y pues, sí es heredero del universo, no solo de lo que hay en el banco. Son cosas de esas, tengámoslas en cuenta por lo que va a venir luego, ya en el comentario que se va a hacer posteriormente. Muchas gracias. Por favor, José Valencia nos toca. André.
José, ¿estás ahí? Sí, profe. Me llamó la atención el versículo 4, en el que dice que en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Porque, o sea, como Él nos creó, Él tiene el control sobre nuestras vidas. Nosotros no decidimos cuándo vamos a morir o cuándo hacemos cada cosa, ¿no es cierto? Entonces la voluntad de Dios lo que nos guía. Y la vida era la luz de los hombres, o sea, Él, como es la vida, es la luz de los hombres, o sea, es el quien nos guía por su camino. Ya. Eso. Esto, ok, gracias, José. Eso que acabas de decir nos cuesta a muchos aceptarlo, ¿no? O sea, de teoría se puede mencionar, pero eso es muy difícil, ¿no? Por ejemplo, cuando se presenta la muerte. Yo conozco varias personas en el colegio y en otros lugares en los que dicen, yo no puedo superar la muerte de mi mamá, ¿no? Y la mamita se murió hace 10, 15, 20, 30 años, ¿no? ¿Sí? Cosas de esas. O alguna vez, no sé si les contaba a ustedes, hay un doctor, se llama Ricardo Castañón, que habla sobre un milagro eucarístico. Eso en el segundo quimestre lo veremos. Él es neuropsicofisiólogo cognitivo, ¿no? Tranquilos que me preparé para decir esta palabra hace algún tiempo. Y él dice que una de sus pacientes le llamó alguna vez o fue a su consultorio y le dijo, doctor, es que yo ya no aguanto más, ¿no? Entonces le cuenta qué hace. Dice, mire, es que todas las noches yo me acuerdo de mi marido, de todo lo que él me hizo, y cojo la almohada donde él dormía y la pisoteo y me enojo mucho, ¿no? Y le pone mucha rabia. Y entonces el doctor le dice, sí, dice, y mi esposo ya falleció, pero a mí me da mucha rabia. Entonces el doctor Ricardo Castañón le dice, ¿y hace cuánto falleció su esposo? Dice ya como hace, creo que decía hace 15 o 25 años, ¿no? Dice, pero ¿cómo? Hace tanto tiempo y usted todavía sigue así. Pues imagínense a veces lo que pasa, ¿no? Se queda eso grabado así y el rencor no es bueno, pues, ¿no? Pero ya 15, 25 años, yo creo que decía más, que le pagaba la almohada todas las noches antes de acostarse porque se acordaba de su esposo, ¿no? La única que se hacía daño, pues, bueno. Entonces, son esas cosas que van pasando, ¿no? Muy curiosas, pero... Gracias. Profe, Thais, profe, dime. yo era Isaac Valencia, no José Valencia, pero porque yo puse el comentario. Ah, ya. Ok, no hay problema. Ya te coloco. No importa, ya te adelantaste. Ok, gracias. Luego vamos a quien le tocaba después de, ya, en vez tuyo. Thais, por favor. Ya voy a anotar yo aquí. Thais. Ya, a ver, o sea, de lo que yo entendí de este versículo es que, o sea, el principal objetivo de Dios era que creamos en Él y para hacer esto, como que ese apoyo de Juan, quien sería testigo de la palabra y también iba a dar luz verdadera. Y ya pues, y el versículo que a mí me llamó la atención es el 11, que dice que los que recibían a Juan tenían la capacidad de ser hijos de Dios. Ya. Y, No a Juan, ¿no? Sino o sea, la palabra de Dios. la palabra que decía Juan, sí. A Jesús, sí. No voy a hacer el comentario de ese de hijos de Dios porque ya vamos a ver posteriormente, ¿no? Un detallito para que lo tengan presente. ¿Ya? Sí, gracias, Thais. Vamos ahora sí entonces, José Valencia. ¿Ya? ¿Estás ahí para...? No, yo, Isaac Valencia. No, Isaac, que tú querías hablar ahorita. Ajá, sí. A ver, pero espérate que te toque el orden. Yo puse después de Anita Moreno. Ah, bueno, a ver, habla. Ajá. A ver, o sea, yo quería comentar que me llamó mucho la atención todo eso, porque si nos ponemos a pensar, si Dios solamente no nos hubiera creado a nosotros, no, ni siquiera estuviéramos aquí.
o si es que, digamos, no hubiera creado la naturaleza, no tendríamos alimentos, pero al fin y al cabo igual pudimos haber evolucionado, pero me llamó todo la atención porque, como dice Dios, encargó a Juan para que las personas, digo, sí, era Juan, para que las personas se den cuenta de la luz que él daba. Y eso. Ok, sí. Recuerden, cuando algún momento quieran otra vez repasar esto del principio antrópico el próximo año, probablemente en primero bachillerato lo van a repasar, o segundo con seguridad, pero van a tener otro tipo de conocimiento porque los elementos que se les van a dar son los de química, ¿no? Entonces van a poder ver con otros ojos, ¿no? Cuando les hagan aprender esta palabrita, chon. Dice, ¿qué es chon? Son los elementos básicos, ¿no? De la vida. Carbón, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, ¿ya? Entonces van a tener otro contexto y van a poder profundizar más. Les invito a que cada cierto tiempito, de verdad, a que tengan el conocimiento y la ciencia bien fundamentadita, repitan esta parte del principio antrópico, ¿no? Para tener mayor claridad y mayor profundidad y no vayan así nomás deambulando por cualquier cosa, ¿ya? Y no se distraigan a los que todavía no les hemos dado la participación, vayan concentrándose y pensando en qué es el Adviento si le toca después de un ratito, ¿ya? Y luego voy a estar ahorita 2 participaciones más y preguntamos, ¿cómo se llama? Esto sobre el Adviento, ¿ya? A ver, Fabiana, cuéntanos de los versículos que te han llamado la atención. Si tienes alguna inquietud. A mí me llamó la atención el versículo 5, que es, y la luz en las tinieblas resplandece, mas las tinieblas no la comprendieron. Bueno, creo que se refiere a que al bien y el mal, porque tipo las tinieblas serían el mal porque no comprenden la luz que tiene el Señor, bueno, el Dios, y creo que nos hace reflexionar sobre que debemos seguir la luz en vez de las tinieblas. Y ya. Ya, ok, gracias Fabiana. Yo tengo aquí una traducción que dice, y la oscuridad no pudo sofocarla, ¿ya? Sí. Por eso a veces cuando uno maneja algún idioma, alguna otra, puede ir más un poquito a la fuente, ¿no? Pero se trata de eso, ¿sí? Y lo que quería comentarles mientras siguen haciendo, y muchas gracias, reflexionar, ¿no? ¿Dónde estamos? O sea, ¿estoy en la luz o estoy en la tiniebla? ¿Dónde estoy? Eso lo sabe usted, ¿ya? Eso lo sabe usted perfectamente. Y como comentábamos con el otro grupo, y es lo que les quería mencionar, fíjense, no se ama lo que no se conoce, ¿no? No se puede amar lo que no se conoce. Y no se puede vivir lo que no se ama. Entonces, ¿cómo podemos vivir como buenos hijos de Dios si no amamos, ¿no? A Dios. ¿Y cómo vamos a amarlo si no lo conocemos? No necesariamente tenemos que sacar un doctorado en teología o ser eruditos en Biblia o en historia de la salvación, sino que aproximarnos a ese conocimiento, ¿ven? Y la otra cuestión es, tenga mucho cuidado. La formación cristiana no es una materia de relleno. Más bien es el relleno que debería estar dentro de nosotros para no estar vacíos. No hagamos las cosas al revés, ¿no? Tengamos muchísimo cuidado con eso. Muchísimo cuidado. A mí me pasó en filosofía, pero no de la Biblia, sino ya dije, híjole, ¿y ahora qué materia tomo? Creo que estaba en 7º, 8º semestre, no me acuerdo. Y digo, cojamos este seminario. Vi ahí un nombre, dije, sí. Con este profe creo que me puede ir un poco más tranquilo, pero resulta que me salió todo al revés, ¿no? Era un autor muy complicado, el filósofo que revisamos, y salió todo al revés porque yo di por supuestas las cosas y creí que era fácil y no hay problema. Hay que tener mucho cuidado con eso, ¿sí? Sí, profundicemos, no hagamos al revés. Me imagino que María del Carmen, y yo ya les dije esto, de ella mismo les habrá repetido, ¿no? Que primero ocuparse del reino de Dios, lo demás añadiduras. Por lo general hacemos al revés y ese es el problema, ¿no? Ese es el problema. Estamos esperando que los demás hagan algo por nosotros y nosotros, o sea, ¿no? Nos quedamos ahí sentaditos. Es una dificultad
que lastimosamente está dentro de nuestra naturaleza caída, ¿no? Pero bueno, vamos a una última participación respecto de los versículos. Doménica Yepes. Ya, el versículo que más me llamó la atención a mí fue el 7, porque dice que Juan vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen en Dios. Y como yo saqué de esto que nosotros somos una parte de ese proceso, que nosotros también podemos dar testimonio y que otros crean en Dios. Ya, gracias. Aquí has hecho mención de algo que solo muy rápido voy a decirlo porque lo vamos a ver en las diapositivas. Ustedes están haciendo la clase de las diapositivas, así que vamos a ir bastante rápido. Pero lastimosamente ahora en la iglesia se está diciendo que no hay que evangelizar a la gente, que por ahí alguien salió diciendo que yo me contento con que los niños les den de comer y los eduquen, ¿no? Híjole. Y ya, ¿no? Que los den de comer y que los eduquen, ¿no? Pero la evangelización, bueno, no, queda de lado. Y lastimosamente se ha ido perdiendo el centro que es Dios, como dijo alguien, y en vez de ser un testimonio y un testigo, híjole, se convierte en lo contrario, ¿no? Por ahí escuché alguna vez a un profesor de formación cristiana que decía que hay que dejarse de lado de Biblias y de esas cosas y que más bien vamos directo a los testimonios. Y yo le diría, pero ¿en qué se fundamenta, no? ¿Sí? Es como que Dani les diga, bueno, dejemos de lado los libros de historia y ahora vamos a hablar, ¿qué les parece a ustedes la historia? Qué linda que es, ¿no? A ver, ¿qué comenta usted? ¿Qué opina? ¿Qué testimonio tiene? Dice, profe, yo saqué 0 el año pasado porque no me aprendí las fechas. Sí, sabemos que las fechas no son importantes. Y hablamos de opinión y de opinión, ¿no? Y no decimos nada, ¿no? Y felices y contentos, todos 10 sobre 10, pero ¿no? Salimos peor que antes. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, ¿no? Muchísimo cuidado. Bueno, finalmente unos 5 comentarios más para entrar a las diapositivas y ahí los demás seguirán comentando, no se preocupen porque seguimos en la clase, pero previo. La pregunta esta que habían hecho, pensamos un poquito a quién le toca, ¿sí? A Daniela, ¿no? Daniela López. ¿Qué es el...? Yo les tengo puesto aquí el orden. No. Tú estás... ¿Cómo se llama? Por A ti eso, te yo estoy antes de toca... Daniela López. Bueno, te escribí después, así que te toca después. Ten paciencia. Además, ya participaste sin preguntar y hiciste una buena pregunta. Ya. A ver, Daniela, ¿qué es el Adviento? Mira bien despacito, ¿ya? Estamos en esta época. Pasó el tercer domingo de Adviento, que fue este domingo, y Martín hizo una referencia a la lectura que se parecía a lo que estamos haciendo ahora, ¿no? El Adviento es el tiempo con el cual se inicia el año litúrgico, el año litúrgico cristiano. Uh-huh. Ya, ¿qué más? Y para el cristiano, ¿qué es el Adviento específicamente? Es un tiempo de reflexión. Ya, ¿y sobre qué reflexionamos? Sobre nuestras acciones durante este tiempo. O sea, tenemos que reflexionar lo que hacemos, la importancia también que tiene Dios en nuestras vidas. Ya. ¿Y para qué hacemos eso? ¿Qué viene después del Adviento? ¿Para qué hacemos eso? ¿Qué? Se leyó un poco antes. ¿Para qué hacemos eso? ¿Para qué hacemos eso? ¿Para qué vamos a reflexionarle de la importancia de Dios en nuestras vidas, de nuestras acciones, en este proceso? ¿Para qué? Para prepararnos para la llegada de Jesús. Ya. Y porque después vienen como 3 domingos, creo que se los denominaba pre-cuaresmales o algo así. Bueno, pero eso, ya,
Dejemos eso ahí todavía, ya veremos cómo está el calendario litúrgico. Pero ahora específicamente el Adviento, ¿ya? Ok. A ver, Kevin, complementa. El Adviento es más como una época de preparación de nosotros mismos para reflexionar nuestras acciones, pensamientos y sentimientos que hemos tenido durante este año para poder prepararnos tanto física, mental y espiritualmente para la llegada de Jesús, ya son 3 domingos antes antes del nacimiento de Cristo. Ya. Bueno, 4, ¿no? 4, 4. 4, ¿qué? 4. Ok, sí. No, Pasamos ahorita el son tercero 3. ahorita. Pasamos ahorita el tercero y nos queda un domingo antes del nacimiento, de celebrar el nacimiento de Cristo, ¿no? Actualizar el nacimiento, como se dice. ¿Ya? ¿Sí? ¿Por qué se dice actualizar ya que mencioné esta palabrita? Porque no es un recordatorio, ¿sí? No es un recordatorio, sino que es una celebración actual. Todos los años el cristiano se prepara para ver si ahora sí este año por fin ya puede Jesús realmente, esto es espiritual y místico, pero puede nacer en mi corazón. Por fin, ahora sí estoy listo, ahora sí estoy listo, ¿no? Es como cuando se hace una construcción, dice, el próximo mes la acabamos y el siguiente mes hay dificultades y problemas, dice, no, el siguiente mes la vamos a acabar, ¿no? Y pasan a veces cosas. Ahorita me vino algo anecdotario, sí, yo estoy en una fundación y en esta fundación en este momento se está acercando un terreno, ya, por un lugar para el servicio a madres embarazadas en estado de abandono. Y se está acercando el terreno y vino la lluvia hace unas 2 semanas y ¡pum! Botó una parte. Entonces esos gastos no se tenían presentes, ¿ya? Entonces toca ver cómo salir, ¿no? Y dice, otra vez, se supone que ya íbamos a terminar estos días y otra vez hay que volver a hacer esa parte porque se cayó, ¿no? Ya se está claro, ya se está terminando esa parte de construcción, pero hay que cancelar esa deuda que no estaba, ¿cómo se llama? No estaba en las cuentas, ¿no? Sí. Este sábado se va a hacer un hornado solidario, no sé qué. Ya, por cierto, si alguien quiere ayudar, me avisa. Bueno, pero valga la propaganda, pero me acordé ahorita de eso. Bueno, entonces es este proceso de preparación, ¿no? Es la palabrita que nos ha mencionado también, que reflexionar sobre nosotros, la acción de Dios en nuestras vidas y nos preparamos para el nacimiento de Jesús. ¿Ya? Bueno. ¿Quién sigue en la lista? Micaela Villasís. Sí. Comento sobre el Sí, sobre versículo. lo que te ha llamado la atención. Sí, Ya. A mí me llamó el 13 y el 14 porque dice que aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de la verdad. Y a mí me parece que nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios y a veces no sabemos como que recibir eso y lo despreciamos o nos olvidamos de él por varias ocasiones en la vida. Ya. Fíjate que dice, ¿no? Y la palabra se hizo carne, ¿no? Ese es un saludo que se hace en el Ángelus, ¿ya? Hay un saludo que todo cristiano debería hacerlo. Se hace a las 6 y a las 12, ¿no? O sea, 4 veces. ¿Ve? Y es un reconocimiento a lo que hizo la Virgen María por la gracia de Dios, ¿no? Es el ángel del Señor anunció a María, es la primera parte. Eso es lo que se dice, y de ahí se reza un Ave María, ¿no? Y concibió por obra y gracia el Espíritu Santo, y se reza el Ave María. Luego, la Virgen María dice, aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra, y se reza un Ave María. Y luego se dice, y el verbo de Dios se hizo carne y habitó entre nosotros, y se reza un Ave María, y se da gracias a Dios por eso. Es el reconocimiento continuo de actualizar constantemente lo que Dios ha hecho. Si usted quiere perseverar en algo, tiene que ser constante en eso, ¿no?
si usted quiere alcanzar el nivel último de un juego de video, pues tiene que conocerse las estrategias y los modos y cómo se hace, ¿no? Si usted quiere llegar a un objetivo final, pues tiene que luchar por él. Si usted quiere ser un buen cristiano, tiene que recordarse todo el tiempo, ¿no? ¿De qué se trata eso? Si no, se nos olvida, ¿ve? Si usted quiere ser un jefe que quiere aprender a mandar y todo eso, lo primero que tiene que hacer es aprender a obedecer. Si no, no va a poder comprender cómo dar órdenes y poder mandar a alguien, ¿no? Cómo delegar. Eso no se puede. Usted no entiende cómo está la otra persona. Es muy complicado. Puede tener un test que le evalúe cómo es la persona, en qué se desempeña, para qué es bueno. Pero si usted no sabe obedecer, no va a poder aprender a mandar. Y la obediencia es, dice la espiritualidad, la doctrina cristiana, que es de lo más difícil que tiene el ser humano, ¿no? Qué difícil que es, ¿no? Dificilísimo. Pero nos toca, ¿no? Bueno, 2 comentarios más. Vamos a ver. Me adelanté a alguien yo aquí. Bueno. Ya. A ver. ¿Dónde está? Yo había anotado algunos aquí nada más y los otros ya. A ver. José Morillo. ¿Sí? Cuéntanos lo que es el Adviento. Bueno, para mí el Adviento es una época del calendario cristiano donde nos preparamos para la venida de Jesús, teóricamente porque Jesús, o sea, que celebramos el nacimiento de Jesús en esas fechas y nos tenemos que preparar súper bien para poder recibirlo como se debe, como el Salvador de todos nosotros, el que se sacrificó por todos nosotros. Y para mí sí es importante estar muy enfocados en reflexionar en estas épocas de Adviento para recibirlo con manos abiertas a Jesús. Eso, profe. Ya, ok. Después de lo que voy a mencionar, le toca a Briana y vamos a las diapositivas, ¿ya? Briana Portillo. Entonces, fíjate lo que dices, ¿no? Prepararnos bien. Ojalá sí sea ese el deseo del corazón y lo hagamos, ¿no? El Evangelio del día de hoy, fíjate, dice que un padre le dijo a su hijo, por favor, ve y ayúdame, sí, en el, ¿cómo se llama? En el cultivo, ¿no? Y le dijo, no, no quiero. Pero luego reflexionó y fue. Y en cambio, siguió con el otro hijo que tenía y le dijo, oye, ayúdame en tal cosa. Dijo, claro, ¿cómo no? Pero no fue. Entonces es la pregunta que ahí les hace a los fariseos y a los sacerdotes, les dice, ¿quién fue el que hizo la voluntad de Dios? Y le dice, pues el primero, porque aunque dijo al principio que no, luego lo hizo, ¿no? Entonces, de eso se trata, ¿ve? A veces podemos hablar muchas cosas. Hay algún rato de alguno de ustedes tal vez leerá un filósofo que se llama Michel Foucault, escribe un librito que se llama Las palabras y las cosas. Y ahí él en síntesis, entre otros, dice, ¿no? Dice que hablamos tanto del hombre que nos hemos olvidado de él, ¿no? Y nos olvidamos de nosotros mismos, de los demás y no actuamos, ¿no? ¿Sí? Nos entrenamos para políticos demagogos, ¿no? Entonces, eso hay que tener bastante cuidado, ¿no? Como les decía, hace una semana escuchaba una entrevista de un político, de candidato a presidente, no me acuerdo quién era, pero decía, vamos a ofrecer las vacunas gratis. Y 5 días antes habían salido en los noticieros, porque lo pude ver, ¿no? Que estaba en la casa de mi papá, había salido en los noticieros que el gobierno va a ofrecer las vacunas gratis, que las va a dar. Y él 5 días después dijo, en mi gobierno daremos las. O sea, ya estaba establecido, ¿no? Como una política. Entonces hay que tener cuidado de lo que uno habla. Bueno, Briana. Briana. ¿Estás por ahí? Si puedes comunicarte, ¿es posible? Profe, ¿me escucha? Sí, ahora sí. Bueno, Apagaste tu micrófono. profe, mi micrófono se está apagando así de la... Escribe en el chat y lo leo, ¿ya? Escribe en el chat y lo leo.
¿ya? Lo leemos después de un ratito, pero ya lo leo, porque vamos a empezar con esto. ¿Sí? Bien, no te preocupes. Me avisas cuando ya hayas terminado. Bueno, ya lo vamos a ver aquí apenas termines de escribir y leemos el aporte. ¿De acuerdo? Luego regresamos a a lo que nos quiere decir Briana. ¿Ya? Vamos ahora con, híjole, me he adelantado aquí. Ya. Con Paulo, ¿sí? Y los dos más que van a venir luego, ¿ya? Paulo y dos personas más, para que nos ayuden con el comentario de esta diapositiva, ¿sí? Al inicio les he dicho que no es lo mismo mirar o ver que observar, ¿no? Y la petición aquí en estas diapositivas que vienen, sobre todo esta que está presentándose, es ¿qué es lo que pueden observar y cuál es su comentario? ¿No? Con alguna cosa en particular podemos empezar así y seguir profundizando con los temas, ¿ya? ¿Sí? Contemplen primero la diapositiva y una vez que estén listos, ¿sí? Ya me comenta Paulo, ¿qué observas? Profe, perdón que le moleste. Algo le pasa a mi compu. Le voy a reiniciar ya. ¿Quién dijo eso? ¿Pablo? No, yo, José Cova. Ah, José Cova, perdón. Ya. Pablo, ¿estás ahí presente? Sí, profe. Cuéntanos, ¿qué observas en esa diapositiva? Lo que más me llamó la atención fue ver la corona de Adviento. Ya, ¿y qué estás viendo ahí? Cuenta. En la imagen de la corona de Adviento, la corona, vi un árbol que está partido a la mitad seco y mitad sano. Igual también la tierra dentro de la imagen. Se puede decir que hay más vida, porque incluso se pueden ver pájaros. También se ve un pesebre, la foto de un pesebre. Ya. Ok. Y puedo ver que están prendiendo la primera vela en la corona del viento. Que significa que es el primer domingo. Ok. Muy bien, ya hiciste algún comentario al respecto, ¿ya? Ves que hay más vida y eso. Y me gustaría que menciones, ¿qué más ves? Hay algo que no has mencionado. ¿Qué más está en la diapositiva? Lo que está. Dos cuadros de texto y dentro de la imagen de el árbol que está en la mitad dice reflexión cristiana. Ya, ok, bueno. Ok, listo. Ahora solo he pedido que indiques qué es lo que observas, ¿cierto? ¿Ya? Es la única. Quiero que me comentes algo un poquito más profundo, ¿sí? De lo que has observado. Escoge algo. El árbol. Muchas gracias. Dilo. Escogí el árbol porque se parece a un humano, que hay humanos, se parece a la humanidad, que hay humanos que ya no creen en Dios. Se podría representar como el árbol la parte seca y las personas que creen en Dios la parte con vida. También se puede decir que la parte seca sería un poco apocalíptica porque está el cielo oscuro, está la tierra destruida. Gracias. Ahorita solo voy a escuchar esos 2-3 comentarios que van a hacer y luego hacemos una pequeña síntesis, ¿ya? Una observación. Repito, si alguien tiene alguna que agregar algo, una pregunta, lo que sea, lo hace, ¿ya? Diana Paola.
Ya. Bueno, yo observo primero el versículo del 1 al 2. De ahí también el árbol, que está como que una mitad con hojas y bien, y la otra como que está seco y mal. También la corona de Adviento y las 3 palabras que dice conversión, reparación y compromiso. Ok, gracias. Tal vez me puedes indicar si hay algo que te llama la atención donde está lo de la corona de Adviento, algo diferente, aparte de lo que está encendida la velita. Tal vez los colores de las velas, que 3 ¿Cuáles son? moradas y solo una es rosada. Tal vez sabes por qué es rosada. No. Ok, ok. Gracias. Y fíjense que aquí, fíjense cómo se hizo la observación, ¿no? Al principio dijo, el uno está vivo, el otro no. Ahora dice, el otro tiene hojas y el otro está seco. El uno está bien y el otro está mal. A pesar de que sea lo mismo, podemos expresar con nuestras palabras, incluso desde lo que sabemos y desde lo que sentimos, ¿no? Ahora, ¿alguien sabe, sin investigar en el internet, por qué esa velita de ahí es rosada? Profe, Cualquiera, eso sí, es libre, cualquiera que ¿Puedo nos yo, diga. profe? Martín Mosquera. Sí. A A ver, ver, con respecto a las velitas también, por lo que me han contado mi familia, es que las 3 velas moradas significa el tiempo de penitencia. También la de rosado representa el tercer domingo de Adviento, o también se le puede decir como el domingo de alegría. ujú, correcto, sí, sí. Ya vamos a ver también el significado. ¿Quién dijo yo? Vuelvo a repetir, ¿puedo yo, por favor? Camila Alvear. Ya, bueno, ya participaste, pero no importa. A ver, cuéntanos. Ya. ¿Qué quieres decir? Según lo que hacemos en mi familia, ponemos una vela blanca, la cual significa la pureza y la fuerza del espíritu. Ya, También se asocia mucho con la luz y la tranquilidad y la paz. ok, gracias, Camila. Gracias. Muy bien. Este tercer Una domingo de pregunta. Adviento. Dime, Martín. Cuando se hace así las coronas de Adviento, ¿sí se le debe poner así como 3 moradas y una rosada, o se debe poner 3 moradas o blanca? Ya, bueno. eh, Por lo general hay diversidad de criterios, pero el criterio litúrgico, ¿sí? Es que son esas 3 moradas y la rosada, ¿no? Incluso algunos ponen una quinta, acá mismo donde asisto yo a la Eucaristía los domingos, el padre suele poner una en el centro de la blanca como anunciando el nacimiento de Jesús, ¿no? Pero litúrgicamente, esto es en el ánimo de críticas, no estamos aprendiendo, ¿no? Se colocan las 3 moraditas y la rosada. La rosada efectivamente no solo es la velita, sino que también la indumentaria con la que se reviste el sacerdote debería ser rosada, ¿sí? Algunos la usan, algunos no, porque esa indumentaria la que se es, primero es muy cara y se la usa 2 veces en el año, pero los que pueden, los que tienen, no pueden conseguirla y se la ponen. Ese es el tercer domingo del Gaudete, que significa la alegría, ¿sí? Ya vamos a ver al final, posteriormente, para cuando les enviemos, a hacer la infografía, si desean hacerla antes, eh, cómo se especifica cada una de las partes, ¿no? Pero bueno, gracias por los comentarios y por lo que han dicho. Avancemos otro poquito más, unos 2 comentarios más. José Tobar. José, ¿estás entre los vivos? Parece que no está. Bueno, muy bien. Martina Avilés, Aquí estoy. cuéntanos. Ya nos han comentado sobre el árbol, sobre las velitas.
me gustaría que nos converses algo sobre estas palabras. Solo la primera, ¿ya? La palabra conversión. ¿Qué te dice a ti esa palabra? Pues para mí la... No te escuché. oh, ahí me escucho. Sí, sí, No. sí. La palabra conversión puede significar que se puede como que convertir una cosa o transformarse a algo que, o sea, tú quieras o que te parezca mejor para ti mismo o para el resto de personas. Ya, ok. Y en esta época una pregunta más. En esta época decimos que es preparación. ¿Quién se prepara y quién se convierte? Específicamente, ¿quién se debe preparar y quién se debe convertir? Ya lo dijiste, pero solo por puntualizar. Bueno, los que se tienen que convertir somos, o sea, nosotros los seres humanos en este tiempo porque es como para recibir a Jesús y su nacimiento, y los que se tienen que transformar es volver nosotros todos a nacer para la llegada de Él. Ok, gracias. Acabas de decir volver a nacer. Cuando Jesús estaba en su vida pública, en una noche fue a visitarle un judío principal, ¿no? Nicodemo. Y Jesús le dice que tiene que volver a nacer. Y Nicodemo le dice, ¿cómo me voy a meter al vientre de mi mamá si ya estoy grande y viejo? ¿No? Entonces decía, tú no entiendes que eres un sabio, ¿no? Entonces le empezó a explicar y nosotros pues sabemos de qué se trata, ¿no? No solo el bautismo, que es un nacimiento a la vida, sino que el proceso este de conversión, volvemos otra vez, ¿no? Ahora sí, ahora sí. Entonces, solo estamos haciendo y comentando todo este proceso que estamos viviendo, ¿no? Para ir entendiendo la relación que también podemos tener en casa, ¿no? Con los que nos rodean, ¿de acuerdo? Había alguien que estaba justo después de ti y no le anoté. ¿Quién es? No alcancé a ver yo eso. Profe Javier. ¿Sí? Antes me escribió José Tobar y me dijo que antes no le respondió por el chat, pero no sabe si no vio, pero él sí está presente en la clase. Ya, ya. Y hablando del chat, ya cuando terminamos, antes de pasar esta, voy a revisar el chat porque ya vamos a ver las respuestas de otros, ¿ya? Pero despuesito. Bueno. A ver, aquí estaba alguien. No creo que soy yo. ¿Tú eres? Noelia. Noelia. Sí, espera, déjame ver. Si es que te tocaba, estaba anotando aquí, creo que ya me salté. Sí. Es alguien antes de. Espérate, Noelia. Sí, puede ser. Espérate. Que me he saltado un número escribiendo aquí. Solo yo, pero Sí, tranquila, es el chat que lo abrí. ya. Sí, es que para leerlo, por eso es que por eso trato de evitar leer. Ustedes no pueden leerlo, pero yo sí. Ya. Espérate, déjame ver. No, antes de ti hay alguien. Es Elian. Sí. A ver, antes de ti, Noelia, está Elian Moreno, déjame ver. Sí, Elian y después Noelia. Sí, por favor, gracias. Solamente eso. ¿Ya? Elian y luego Noelia. Sí, profe, estoy aquí. Sí. Cuéntanos, ¿qué significa esta palabra de reparación? ¿Y para qué está puesto en esta época de Adviento? ¿Qué será si es que nos puedes contar algo? Bueno, de lo que yo pienso, creo que esta palabra hace referencia a que el Adviento es un tiempo de, no sé, de reparar los errores que hemos hecho, perdonar. Eso creo. Ya. Ok. Noelia,
¿Puedes acotar algo a lo que dijo tu compañero? Poder prepararnos de una manera mejor para para ese día que llegó Dios, Jesús. Y, o sea, repararnos a nosotros mismos. Ya, repararnos a nosotros mismos. Muy bien, ya eso ya. Imagínate que estamos rotos o qué, nos reparamos. Sí, va por ahí la cosa, ¿ya? Muy bien. Todavía tengo algunos anotados aquí, ya luego puedo ver. Los dos últimos que tengo yo aquí, que hay más, pero ya te ayuda. Elian, ya comentamos. Franco, cuéntanos, qué es esto más de la reparación? Franco, ¿estás ahí? Profe, me mencionó a mí. Franco, cuéntanos. ¿Qué nos puedes decir más de la reparación en esta época de Adviento? Que debemos reparar la fe, o que debemos mejorar la fe. ¿Qué es eso de mejorar? ¿Qué quieres decir con eso? O sea, de que o sea, yo ahora voy como una vez a la iglesia a la semana, pero no voy con tanta fe, entonces tengo que mejorar la fe. Ya, ya. Un ejemplo muy chiquito. Si alguien rompe un vidrio, ¿no? Entonces se acerca donde la persona dueña del lugar o de lo que sea y dice, perdóneme, no quise hacerlo. Entonces la persona va a decir, listo, le perdono. Pero ¿qué más le va a pedir? ¿Qué más le va a decir, Franco? Que le repare el vidrio. Correcto, tiene que reparar el vidrio, ¿no? Tiene que reemplazar. Igualito cuando nos vamos a confesar, el sacerdote nos absuelve, ¿no? En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, amén, ¿no? Nos absuelve los pecados, quedan perdonados, pero queda pendiente la reparación, por eso la penitencia que nos da el sacerdote. Pero si lo que hemos hecho en nuestra vida es bastante grave o muy grave, entonces la reparación puede durar años, ¿no? Y si no nos alcanza esta vida, para eso está el purgatorio, para reparar todo el daño que hemos hecho, si es que se puede, si es que morimos en estado de gracia, ¿no? Por lo menos. Porque si morimos de otra manera distinta, ¿no? Que no sea en el estado de gracia, sino en pecado mortal sin arrepentirnos, pues ya saben, no vamos donde el Padre Dios, sino donde el otro papá, ¿no? Y eso sí es grave. Bueno, gracias. Yo tengo una pregunta, profe. Pregunte nomás. ¿Y estas tres cosas tienen que ser en orden o pueden ser primero, por ejemplo, la reparación o cosas así? Bueno, digamos que yo, o sea, el momento en que yo me confieso empieza mi conversión, ¿no? Entonces ahí voy a reparar. Por supuesto que puedo empezar a reparar algo. Te enojaste en casa con alguien, ¿no? Entonces lo primero que haces es, siempre vas a decir, le pido perdón. Entonces ahí están mezcladas la conversión y la reparación, ¿no? Y el compromiso es implícito. O sea, si es recurrente, por ejemplo, que tienes una falta con alguien o en algo, pues obviamente el compromiso está ahí, ¿no? O sea, es implícito. Van por ese lado, ¿de acuerdo? Van ahí de la mano. Pero por lo general, yo en principio, o sea, el compromiso lo haría probablemente al final, ¿no? Cuando, qué sé yo, le doy el abrazo a la persona, con eso reparo, le pido perdón y me convierto otra vez. Y supongo que es con tu mamá, ¿no? Y entonces dices, bueno, está bien, pero no lo vuelvas a hacer, ¿ya? Tienes que tal cosa. Entonces dices, sí, me comprometo a que ya no voy a hacer eso, voy a limpiar el cuarto, por decirlo, ¿ya? Entonces, no siempre tengamos esto que el orden de, ¿no? Pero por lo general será así, ¿ya? O sea, es un proceso, ¿no? Es un proceso que se va dando continuamente. La reparación es continua, ¿no? ¿Sí? ¿No? Porque tú le dices, reempláceme el vidrio. Entonces, ¿a qué te comprometes? A reemplazar el vidrio, ¿no? Y cumples con tu compromiso cuando reemplazas el vidrio y reparaste, ¿sí? Va de ladito y ladito, ¿de acuerdo? No es que sea algo específico. Bueno, vamos a seguir.
Bien. Creo que le toca a Juan Esteban Muñoz, si no me equivoco. ¿Sí? Sí, profe. Ya llegaste. Cuéntanos. ¿Qué te dice esa diapositiva? ¿Qué lees ahí? Lee y cuéntanos. ¿Qué te parece eso? Siervo no sabe, amigo sabe, hijo hace lo que hace Dios. ¿Quiénes son los hijos de Dios? ¿Qué te dice eso? ¿Qué idea tienes? ¿De qué se trata esa diapositiva que está puesta ahí? ¿Qué estás viendo? Por lo que entiendo más que nada, los que son siervos, los siervos del Señor, no entienden del todo las acciones que éste toma, por qué hace, por qué los misterios que son Dios, el misterio que es Dios, no sabe. El amigo, alguien que está pegado a Dios, alguien que sabe, que le entiende, que quiere, que por compromiso, que sí es un verdadero cristiano, entiende, sabe por qué lo hace Dios y sabe por qué pasan las cosas. Y el Hijo de Dios hace estas acciones. Jesucristo ha hecho todo lo que todo lo bueno, hace las acciones de su Padre. Por eso entiende, esto es lo que entiende esa diapositiva. Ok. Victoria, ¿puedes acotar, complementar? ¿Qué observas? ¿Qué nos puedes decir de eso? Bueno, con lo que dijo Juan Esteban, pienso que aquí me hace recuerdo al versículo que había leído, donde dice que Dios es la palabra y tal vez Jesús, al ser hijo de Dios, hizo y trajo también luz al mundo. Nos permitió salvarnos y tal vez refiere a que todos los amigos de Jesús lograron entender el propósito de él. Y los siervos no conocían, simplemente tal vez seguían, pero no lograron comprender a profundidad el propósito verdadero y todo lo que conlleva lo que tuvo que sufrir Jesús por amor. Listo, ok, muchas gracias. Un comentario más, lo mismo al respecto. A ver, Rafael Vallagán. ¿Estás ahí? Si no, escríbenos. Mientras voy a revisar el chat, el comentario que alguien nos ha hecho. Te escucho, Rafael, ¿estás ahí? No escucho. Mientras les leo el comentario de su compañera Briana, mientras Rafael se conecta bien, ya está un poquito largo. Dice del Adviento, yo pienso que el Adviento es una época donde debemos sincerarnos con nosotros mismos, ya que es un tiempo de preparación para la celebración del nacimiento de Cristo. Y con respecto a la cita bíblica, me pareció muy interesante, ya que nos dice que hay testigos de un hecho muy importante. ¿Ya? Y José Tobar, respecto también se le preguntaba, decía, yo opino que lo que dice ahí hace referencia a que no olvidemos que Dios es nuestro Padre y el Creador y que tenemos que poner en práctica su palabra. Ok, ya. Ahora sí, Rafael, ¿te podemos escuchar o comentas por el chat? Escríbenos por el chat, ¿ya? Ahorita escríbenos para poder leer. Bien. No se preocupen, volveremos otra vez, probablemente ya nos estamos extendiendo, vamos a dejarlo ahí, no se preocupen, seguiremos con las participaciones posteriormente, ¿ya? A ver, fíjense un detallito que quiero que observen. Procuro colocar a veces con o sin intención, pero las cosas salen así, ¿no? Fíjense el cuadro, el primero que está a la izquierda es un cuadro, literalmente, bueno, es casi un rectángulo, ¿no? El segundo, el que está en el medio, está como deformándose y tiene una línea en la parte superior, si se alcanza a ver. Y el otro ya completamente, digamos que se ha hecho un óvalo, ¿no? Fíjense, dice el siervo Moisés, el gran Moisés, ¿no?
¿sí? Que apareció en el monte Tabor en la transfiguración con Elías, junto a Jesús. Él hizo la voluntad de Dios, ¿no? Pero no sabía lo que hacía, por eso necesitaba que Dios le diga con precisión qué tenía que hacer, ¿no? No tenía claro, no había una Biblia escrita, le dieron los 10 mandamientos recién y cosas de esas por el estilo. El siervo no sabía lo que hacía Dios, solo acataba, ¿no? Pero era un siervo fiel, tanto que cuando él salía de oración, ¿sí? Donde estaba se me olvidó, en la tienda de campaña donde estaban las tablas de la ley, ¿sí? El arca de la alianza, él salía de ahí y se le iluminaba el rostro increíblemente, de tal manera que los que estaban a los lados del pueblo de Israel se asustaban, así que tuvo que ponerse un velo eh, para que no le vean cuando salía de oración o cuando bajó igual del monte, ¿no? Decía, quien ve a Dios puede morirse y la gente se asustaba por eso. Entonces, pero fíjense, un siervo fiel, ¿no? No sabe lo que hace, pero es un siervo fiel. Eso es un siervo. O sea, hace la voluntad de Dios, ¿no? En cierto sentido, pero no sabe lo que está haciendo, ¿ya? O sea, solo lo que le dicen, no sabe. El amigo, fíjense ahí el conversatorio es muy coloquial, está muy relajada la persona que está conversando con Jesús, ¿ya? Y ahí tenemos una frase en el Evangelio que dice, ya no les llamo siervos sino amigos, porque el siervo no sabe lo que hace su amo, el amigo sí lo sabe, ¿no? Y ese es el cambio. Dice, y yo doy la vida por mis amigos. ¿Y quiénes son mis amigos? Lo que hacen, lo que yo les digo. Entonces el amigo y el hijo están íntimamente relacionados, ¿no? ¿Sí? Fíjense bien. Y no todos podemos ser hijos de Dios, porque es el bautizo que nos hace hijos de Dios. El aceptar a Jesucristo que nos hace hijos de Dios. Por supuesto, todos somos criaturas de Dios porque de Él venimos. Pero para ser hijos, herederos, la condición es aceptar lo que Cristo nos dice y es hacer la voluntad del Padre. ¿Sí? Porque ahora están diciendo que todos somos hijos de Dios en ese sentido, ¿no? Entonces, pues, los musulmanes aceptan a Jesucristo como Dios, aceptan a la Santísima Trinidad. Los budistas siguen a Jesucristo, ¿no? Los ateos. ¿Ven? Y así podemos seguir preguntando cosas. Entonces, el hijo hace lo que hace Dios. Ya no solo sabe, el siervo hace la voluntad de Dios, pero porque le dicen, ¿no? O sea, le están mencionando. El amigo conoce pero no sabe lo que hace Dios exactamente. Perdón, sabe lo que hace Dios, pero se queda ahí, ¿no? Un poquito. Y puede hacer algo, pero muy poquito. En cambio, el hijo, todo el tiempo, lo sabe y lo hace sin duda alguna, ¿no? Está muy conectado el amigo. Y quiero presentarles a alguien, ¿sí? Una diapositiva de un filósofo, ¿ya? Que ayer estaba pensando si lo ponía o no. A ver, voy a leer el comentario antes de pasar a esta, del anterior, que nos acaba de hacer su compañero Rafael Vallagán. Dice, lo que yo puedo entender de esta diapositiva es que es que el siervo no logra entender lo que hace Dios, solo es fiel y lo sigue. El amigo tiene conocimiento de lo que hace Dios, pero hace muy poco, y el Hijo Jesucristo hace lo que Dios hace. Jesús vino al mundo Jesús vino al mundo para enseñarnos, y Él nos enseñó la palabra de Dios y nos enseña a hacerla, ¿ya? Es decir, a cumplirla y a vivirla, ¿no? Ojalá a fin de año lectivo pueda mostrarles la diferencia entre lo que es la gracia de Dios y la vida de Dios, ¿no? Ojalá podamos llegar a eso. Pero bueno, fíjense este comentario. ¿Alguien ha escuchado de este señor, Jean-Paul Sartre? ¿O ha visto, aunque sea por ahí pegado en un meme o alguna cosa? ¿Alguien? ¿No? Él, junto con Friedrich Nietzsche, son, digamos, los dos eran las banderas del ateísmo, ¿no? Desde la filosofía. Y para muchos, para sostener el ateísmo. Friedrich Nietzsche es de los que en principio decían, si es verdad que la verdad está fuera de Cristo, prefiero a Cristo y no a la verdad. Y tiene esas cosas ambiguas, ¿no? Sabiendo que Cristo es la verdad, o sea, cosas de esto. Pero claro, sabemos cómo terminó su filosofía,
Por eso la bandera de los ateos decía, Dios ha muerto, así que yo puedo hacer lo que me parece. Yo puedo crear valores, los que a mí me parezcan, y la sociedad no me tiene que decir nada. ¿No? No voy a confesarme, es decir, no voy a tener moral de esclavo para contarle a alguien lo que yo he hecho. ¿Sí? Eso decía Nietzsche. Jean-Paul Sartre, en cuestiones de la convivencia social, por ejemplo, respondiendo a lo que había propuesto Nietzsche, decía, pues necesitamos unas normas básicas, ¿no? Pero él en este libro, La Esperanza Ahora, que debe estar traducido ya, creo que sí. Entonces, él dice incluso, algo no les mencionaba esto a sus compañeros del otro grupo, él dice que han pasado por fin los tiempos en que tenía que esforzarse por demostrar que era ateo, ¿no? Y escribe eso. Es un extracto de una parte de su libro que ustedes la pueden leer, ¿no? ¿Sí? Varios seguidores de Sartre suelen decir que Sartre no pensaba así porque en sus últimos años estaba con alguien que le convenció de lo que, contrario a lo que le escribía, ¿no? Una persona con el intelecto que tenía Jean-Paul Sartre, realmente es muy difícil eso, ¿no? Murió muy bien, con toda, sí, no para llegar a estos términos, sino con mucha tranquilidad, ¿no? Ahí tienen, fíjense. Esa palabrita no que está ahí a la izquierda del inicio del escrito, le tomó décadas a él, ¿no? No me siento que soy el producto de la casualidad, una mota de polvo en el universo, sino alguien que era de esperar, preparado, prefigurado. A Jeremías en el texto le dice, antes que tú nacieras te conocía y te consagré para ser profeta de las naciones, yo te escogí. Irás donde te envíe y lo que te mande proclamarás, ¿no? Dice el profeta Jeremías así. Estaba preparado, prefigurado. Cuando el óvulo y el espermatozoide se unen, no es que solo es un ser humano que será, no, eso es simplemente la ignorancia de la ciencia, ¿no? No tener conocimientos para esto, ¿no? Sobre genética, ¿no? El momento en que se une el espermatozoide y el óvulo tienen la carga genética de mamá y de papá, y cuando se unen 50 y 50 aproximadamente, ya de cada uno, y es otro gen completamente distinto y ajeno, es un genoma completamente distinto. Es un ser humano, como, no como dirían algunos en potencia, decir que está por hacerse, sino ya está completo ahí. Están todas las características. Lo único que le falta es desarrollarse, ¿no? Sí, pero de ahí está completo y todo. Entonces son esas cosas que están ahí, ¿ven? Y bueno, ahí ven esa declaración que tiene Jean-Paul Sartre, ¿no? Mientras hay algunos que después de ser tantos años ateos, cambian porque se dan cuenta, ¿no? Hay en EWTN, ya no he visto, pero sé que hay varios pastores protestantes, testigos de Jehová, directores y todo esto, incluso en un monasterio, un monje evangélico les reunió alguna vez a los con los que estaba, los discípulos que tenía ahí, les dijo, lo siento, pero me he convertido católico porque he encontrado la verdad. Mientras hay gente así, hay otros dentro de la iglesia, cardenales, obispos, sacerdotes, que en cambio se van por el otro lado, ¿no? Y lo que les quiero proponer, y con esto vamos a acabar prácticamente, para mí es muy difícil, pero hay que reconocer la realidad como está, ¿no? Y ustedes están viviendo esta realidad. Y esta época de preparación del Adviento es para orar por todos, ¿no? Por eso esta clase de aquí del Adviento. Fíjense, y con esto hablar rapidísimo yo. Es un error gravísimo, ¿no? Esto de lo que se hizo, se dijo en el Concilio Vaticano II, contrario al mandato de Dios, ¿no? La iglesia abre las puertas y ventanas al mundo. A ver qué nos tiene que decir. ¿Cuál es el resultado? Ustedes ya leyeron esto del cardenal Fulton Sheen, ¿no? Y tenemos tres aspectos grandes que están ahora, lastimosamente. Eso que ecologismo integral, fraternidad universal, y hace pocos días nada más, no son ni 10 días, ¿no? Esto de la propuesta del capitalismo inclusivo, que no es más que un marxismo, ¿no? Y todo eso sin magisterio de la iglesia, sin tradición, sin la Biblia. ¿Y a dónde llegan todas estas personas? ¿No? No lo digo yo, ¿sí? Solo recojo lo que dentro de la iglesia, cardenales, obispos, expertos hablan y mencionan, ¿no? Estamos llegando a una división y a esto que se llama así, ¿no? Ojalá, esto les digo porque
Ojalá que en esta Navidad muchos de los que están cegados por otras cosas, sobre cosas que son pasajeras, ¿no? No se ocupan y no ponen a Dios en el centro y nos hemos puesto nosotros como florero de centro. Y ese es el mandato y con esto acabo. ¿Ve? Mientras por ahí alguien dice, algún obispo dice, no es necesario que evangelicen, me contento con que les eduquen y les den comida a los niños. Contrario a lo que pide Dios, ¿no? Bautícenlos, ¿sí? Y enséñenles a obedecer todo lo que les he mandado. Es lo que dice la palabra de Dios, ¿no? Y luego, de respecto de abrir las puertas al mundo, el mundo no tiene nada que decirle a la iglesia. Es el Espíritu Santo el que tiene que decirle al mundo, ¿no? Por eso esta es una época de conversión, de reparación y de compromiso. Esto está expuesto a usted y ustedes son libres, ¿no? Para tomar decisiones. ¿De acuerdo? No les subiré ahorita esto porque se van a dedicar a finiquitar un poquito. Rápidamente nada más esto. Es el comodín 3 y hay que hacer una infografía, ¿no? Si la quieren entregar antes del 22, entonces serán como dos, en una sola, ¿no? Que es la de Adviento y Navidad. Pero si la entregan después, mucho después, no hay fecha de entrega, ¿ya? Solamente la de la Navidad, ¿entendido? Y solo el comentario final de de Adviento, que ahí están las palabritas que será igual para todos, ¿no? La primera semana es la de la esperanza, la segunda la de la fe, la tercera la de la alegría y la cuarta semana la de la paz, ¿no? Pueden tomar ahí y cambiarle un poquito la infografía de Adviento si quieren entregarla, ¿no? Y si no la entregan antes del 22, entonces posteriormente, repito, solo la de la Navidad, ¿no? Sí, solo de la Navidad. Y si no, pues las dos, y eso implica que tendría ¿cómo se llama? Una calificación mejor, ¿ya? O sea, no mejor, sino en vez de que sea 1 o 2 puntos lo que le voy a poner, pueden ser un poco más, ¿ya? Eso depende de ustedes. Y finalmente, sí, solo esto y me hace una pregunta. Finalmente, como decía, aquellos que no han logrado trabajar, no han logrado hacer nada, voy a revisar terminar de revisar sus tareas y el sábado o domingo a más tardar tendrán sus calificaciones, o probablemente el lunes, ¿no? Tendrán sus calificaciones. Y los que no han trabajado por algún motivo, ya voy a ver si es muy recurrente, pues ya veremos de qué se trata, pero de manera general, primero escribiré a sus papás indicándoles de qué se trata, y segundo, darles la opción, si es que es posible, de que haga el trabajo sobre 5 puntos, ¿no? Y podrán usar pues ahí un comodín o 2 para mejorar eso, ¿de acuerdo? Ahora sí, pregunta de esto del comodín 3 o cualquier cosa que tengan, alguien me iba a decir algo. En comodín entregamos todos, ¿no? Este es libre, ¿no? O sea, si yo les exijo, entréguelo ya. Pero recuerden, no se queden sin hacer eso porque les puede servir, les puede ayudar, ¿ya? Después se quedan al final a veces con una nota baja y ya no hay nada que hacer en ese momento, ¿no? El límite de la entrega de comodín sí tendrá una fecha, o sea, no tiene ahorita en esta época, pero el día en que se les pida, dice, ahora sí, tienen que entregar los que no han sido entregados, ya, no es para entregarlos posteriormente, ni una hora más tarde de lo que se ponga las fechas. Acuérdense lo que pasó con el aporte anterior, ¿no? Que no se les reconoció los que enviaron bastante más tarde, ¿no? Sí, 2 días, un día después, si no era el día que correspondía, ¿de acuerdo? Entonces, no se preocupen los que estaban en la lista de la participación, pero ya no alcanzábamos, ¿sí? Vamos a ir luego a este momento ya está por ahí. No sé si no, vamos a ir a la parte del momento asincrónico. Dani estaban haciendo unas reparaciones en su casa. Ah, sí, está por ahí. Ya lo vi. Entonces, o soy yo solamente. Sí, entonces van a ir este momento para terminar algunas cositas. Ya luego cuando regresemos, no sé si Dani se pueda conectar ahorita. Como les digo, están haciendo reparaciones en casa de él y tiene que estar también atento, ¿no? Eso no ocurre siempre, pero ocurre ahora. Y van a conversar entre ustedes y ya veremos qué pasa con aquellos, sobre todo los que están haciendo en físico, ¿no? Ya vamos a conversar ahora. Vamos a regresar prácticamente casi al final
del día, sí, a la 1:20, ¿de acuerdo? Sí, vamos a la 1:20 y yo le subo después y ahora en la tarde a los 4 paralelos le subo lo que les dije, las diapositivas estas y el acceso para que suban el comodín si desean hasta antes del 22, hacen de Adviento y Navidad, no se olvide, y si no, pues solo de Navidad y eso lo entregan máximo la última semana de clase del aporte, ¿no? Que es la semana de calificaciones, ¿sí? Entonces, por favor, vayan ahora, descansen un poquito, pónganse de pie, no sigan derecho, pónganse de pie, aunque sea, vayan, vean, toquen la puerta de la entrada de la casa y regresen, ¿ya? Por lo menos, estire los brazos, muévase un poquito, ¿ya? Y nos vemos a la 1:20, ¿de acuerdo? Sí, cualquier inconveniente de la entrega del día jueves, que tiene que hacerse el proyecto y entrega, ¿no? Ahora solo vayan poniendo los detallitos. Entonces apaguen y descansen un ratito, por favor, que por la participación se ha hecho muy extenso. Javi, una Profe, ¿puedo pregunta, hablar profe. un rato con usted, por favor? Ya hacemos una sala y conversamos si necesitan, o si no, aquí externamente. A ver, Martín, hablaste tú primero, entonces Ok, gracias, profe. Eso el comodín del Adviento y una pregunta, ¿podemos entregarlo ese hasta el 22 y el de Navidad lo podemos entregar luego? ¿Tienen que ser necesariamente los no, dos si queremos los entregar? dos. Si se entrega, sí, gracias por la pregunta. Si vas a entregar antes, los dos, ¿ya? Listo, ¿Sí? era eso. Se Ya, entendió, gracias, pero si profe. no, se hace solo el uno. Ya. Ok, Camila. gracias. Camila. Camila. Camila Alvear. ¿Me vas a decir algo? Sí, profe, estoy aquí. Ya, Ya, puede ser, por favor, internamente. ya. Ya hago ahorita una sala y ya te coloco, ¿ya? Listo. Listo. Ingresa Camila. Listo. Espérate, voy a Quería dejar de saber grabar. cómo